él escribió esta carta que vamos a leer ahora desde Roma a unas regiones del Imperio Romano donde los hermanos sufrían la persecución, que es en el norte de lo que hoy día es Turquía. Y vemos en el libro de Hechos que Pablo pasaba mucho tiempo en el sur de lo que es Turquía hoy día. Pero vemos que a través de esta carta que Pedro había de pasar más tiempo en el norte, la parte norte. Pero aquí Pedro escribe esta carta a lo que dice en algunas versiones extranjeros en el mundo. O sea, esos somos nosotros, que si somos cristianos, somos extranjeros en el mundo. O sea, este mundo no es nuestro hogar. Dios tiene un hogar para nosotros, que es un hogar celestial. Es un lugar donde vamos a pasar la eternidad. Y me sorprende que hay muchos cristianos que ven este mundo como si fuera el evento principal, cuando realmente esta vida que vivimos ahorita es temporal y es un abrir y cerrar de ojos en cuanto a la eternidad. Entonces, necesitamos adoptar una perspectiva que refleja eso, de que esta es una vida pasajera, que estamos aquí en la tierra. Dios tiene un lugar especial para nosotros, que es el cielo, es el paraíso, es un lugar donde no hay lágrimas, donde no hay dolor. Es un lugar que todos anhelamos, o todos debemos de anhelar, ¿no? Entonces, es ahí donde está nuestro hogar verdadero, si somos cristianos. ¿Ok? Ahora, uno puede llamarse cristiano, pero y puede profesar la fe que quiere, ¿no? Pero si vive como si este mundo fuera lo único que hay, entonces realmente no tiene fe. Es el Señor quien dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, nuestra vida debe de reflejar lo que profesemos, ¿verdad? Si somos cristianos, entonces no somos de aquí. Bueno, vamos a empezar en versículo 1 de capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abundan en ustedes la gracia y la paz. Entonces, vamos a poner el mapa ahí, ahora que se puede ver que ese Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, están en esas regiones al norte. Este mapa refleja los viajes de Pablo, donde pasaba más tiempo en el sur, pero aparentemente Pedro, para no pues tener conflictos o para no trabajar en la misma área como Pablo, él fue hacia el norte, ahí. Y ahí es donde los cristianos en ese entonces sufrían la persecución, y es por eso que Pedro escribe esta carta. Asegura a los hermanos, a los cristianos ahí, que Dios los eligió. O sea, esta obra de ser cristiano es una obra de Dios. O sea, Él comenzó esta vida nueva en nosotros. Entonces, esa doctrina de la elección de Dios es una doctrina o enseñanza que ha de provocar en nosotros mucha paz, al saber que Dios está en control y que Él va a terminar lo que ha comenzado en nuestras vidas. Y como su fidelidad
es eterna, pues podemos confiar en sus promesas, ¿verdad? Entonces, que no estemos ansiosos, sino que abunden, pues como dice a ellos, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Y es lo mismo que Él quiere para nosotros también. Y es interesante, como un paréntesis aquí, que Pablo, regresa al otro anterior, por favor, que Pedro menciona aquí la Trinidad y la obra de cada quien, el Padre, el Espíritu y el Hijo, que cada quien tiene una función aparte en cuanto a nuestra salvación. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo ahí en capítulo 1. Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, dice aquí otra vez que es Dios quien nos ha hecho nacer de nuevo, ¿verdad? O sea, es como, no sé, comparar esto a un nacimiento terrenal, físico. Nacimos de nuestra mamá, ¿no? Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, el Padre, pues, que hacen, o sea, ellos nos hacen nacer espiritualmente. Y así nacemos como criaturas nuevas por el Espíritu. Pero también nos confirma que este nacimiento depende 100% de Dios. O sea, no es algo que uno puede como generar en sí mismo o hacer que sea salvo por sus propios méritos. Entonces, dice aquí que la resurrección de Jesucristo de la tumba después de 3 días ahí es el sello de nuestra salvación. O sea, es la prueba que también nosotros vamos a resucitar. Esa salvación trae consigo la esperanza de vida nueva, y dice que y una herencia en el cielo que Dios tiene reservado para nosotros. O sea, llegando al cielo vamos a recibir una herencia. No habla de la salvación es aparte. Es algo más que pues Dios tiene para nosotros en el cielo. Y dice que el poder de Dios nos protege mientras esperamos ese encuentro con Dios en el cielo, cuando recibamos esa herencia. O sea, esperamos ver la revelación de esta gran salvación. O sea, hemos experimentado ahorita nomás el mero principio de lo que la salvación significa para nosotros. Entonces, ese es gran motivo, como dice, de gran alegría en nosotros, que de lo que uno se siente ahora, de lo grande, lo hermoso de la salvación, es simplemente un toque de lo que la salvación significa para nosotros. ¿Ok? Y habla aquí de las pruebas, pero que son pruebas breves, que vamos a pasar.
y que dice que son necesarias estas pruebas para nuestra fe. Que el oro es algo que es valioso aquí en el mundo, pero la fe de nosotros es aún más valioso porque el oro va a desaparecer con esta creación, pero nuestra fe no. Nuestra fe es eterna. Entonces por eso dice que es aún más valiosa que el oro. ¿Ok? Y también dice que aunque no hemos visto a Jesucristo, lo amamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo amamos y este amor provoca un gozo indescriptible, dice. Indescriptible porque ¿cómo va a describir uno a otro, ese amor que uno se siente en cuanto a Dios cuando decimos a alguien que amamos a una persona que nunca hemos visto, ¿no? Suena como absurdo. Sin embargo, amamos a Cristo, aunque no lo hemos visto. Por eso es indescriptible, porque ¿cómo se puede describir eso? ¿Ok? Para el mundo eso no tiene sentido, pero para nosotros lo entendemos perfectamente bien. Aunque no lo hemos visto, ha capturado nuestro corazón. Ok, seguimos. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. ¿Ok? Dice que los profetas en tiempos anteriores anunciaron los tiempos del Mesías, o sea, anunciaron este Mesías que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar en gloria. Pero estos profetas no entendieron todo lo que estaban profetizando. O sea, era para los que recibieron la revelación de Jesucristo después. Pero sí entendían que pues profetizaban para esas generaciones de la iglesia, de nosotros. ¿Ok? Entonces, dice aquí que los ángeles están fascinados al observar todo esto de la salvación de los seres humanos. O sea, los ángeles no tienen esa salvación. Esa salvación de Jesucristo es para nosotros, los seres humanos. Entonces, ellos observan la salvación y les fascina. Y más allá de eso, dice que cuando un pecador vuelva a Dios, hay fiesta en el cielo, ¿verdad? O sea, ellos están regocijando cuando un pecador se arrepiente y vuelva a Dios. Lo que Pedro dice aquí es que si la salvación de los seres humanos es un tema tan importante en el cielo, ¿cuánto más debe de ser para nosotros esa gran salvación que hemos recibido? O sea, no es cosa ligera, sino es cosa profunda que Dios ha hecho en nosotros, que apenas vemos la superficie de lo que significa esa salvación. Entonces, ¿cuánto más debemos prestar atención a lo que Dios está haciendo a través de nuestra salvación, verdad?
tiene propósitos grandes para nosotros. Dice que debemos practicar nosotros el dominio propio y es simplemente para poder disfrutar de los beneficios de la salvación, o sea, de controlarse a sí mismo. O sea, cuando uno se controla, cuando practica el dominio propio, ese trae los beneficios de nuestra salvación a nuestras vidas. Si cuando andamos en la desobediencia, pues perdemos todo eso. Entonces Dios quiere que vivamos, que experimentemos todos los beneficios de su salvación aquí en este mundo. ¿Okay? Aunque pasemos por pruebas, esas pruebas fortalecen nuestra fe y más allá de eso, pues glorifican a Dios. O sea, dicen en el primer siglo en cuanto a esas persecuciones de los cristianos, los mártires y esos, que los ponían en postes, los prendían como antorchas ahí, y que ellos estaban cantando himnos ahí en llamas. ¿Cómo puede ser eso? Es el Espíritu Santo que obra en nosotros, ¿no? O sea, es algo que es sobrenatural, es algo de otro mundo. Pero esa cosa, ese espíritu, no es cosa, es una persona, mora en nosotros y nos está transformando. ¿Ok? Entonces, una parte de esta salvación es un cambio de nuestros deseos. O sea, no deseamos las mismas cosas como cuando éramos ignorantes, sino Dios nos ha dado deseos nuevos, deseos para transformar nuestras vidas, y son deseos que nos llevan a la santidad. Ustedes saben que pues dos palabras importantes en cuanto a la salvación. La justificación es un término legal que quiere decir que en un momento Dios te declara inocente de todos tus pecados. Esa es la justificación. Pero la santificación es un proceso que continúa para toda la vida. Y ese es cuando vamos madurando en Cristo y pues reflejando más su amor al mundo y creciendo en la fe, creciendo en el amor, creciendo en más a su imagen, ¿no? Entonces es un proceso donde nosotros tenemos que cooperar con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Ok? Pongan su esperanza completamente en la gracia. Que tenemos que entender que Dios está obrando, Él está llevando a cabo esto en nosotros, que Cristo murió por ti y que si es así, que Cristo murió por ti, ¿cómo le vas a defraudar? Y al no agradecerle una salvación tan grande, ¿verdad? Entonces, eso es como un motivo para enfocarnos en la salvación que se está desarrollando en nosotros. Bueno, seguimos. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Entonces, Dios es Padre, es nuestro Padre, es el mejor Padre que todos los padres, aun si tenías un Padre terrenal muy bueno,
pues Dios es mejor Padre todavía. Pero también dice aquí que es un juez que va a juzgar nuestras obras. Si somos sus hijos, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo. O sea, la salvación es como entramos en el reino de los cielos. Pero este juicio tiene que ver con lo que se hace después de eso, donde dice que Dios va a juzgar como juez con imparcialidad. Esto no está hablando de las personas que rechazan a Cristo. O sea, si uno rechaza a Cristo, no hay otro remedio. O sea, está condenado para la eternidad. O sea, pero Dios va a juzgar a las obras de sus hijos con imparcialidad, dice. Entonces, estas son las dos clases de personas a final de cuentas. Los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y los que han rechazado ese don de Dios. Y están destinados, pues, no se han regenerado espiritualmente. Entonces, tienen otro fin. Entonces, dice que Dios va a evaluar lo que hicimos aquí en la tierra. Vamos a recibir, eso tiene que ver con la herencia que vamos a recibir ahí en el cielo. Ahora dice que somos peregrinos. Acuérdense que no somos de este mundo. Tenemos otro hogar ahora que está con el Señor en el cielo. Entonces, Cristo dice aquí que Cristo nos ha redimido de este mundo caído con su sangre preciosa. Y esa palabra de redimir dice que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. O sea, esa palabra de redimir tiene mucho que ver con la esclavitud. O sea, para sacar un esclavo de su esclavitud se tenía que redimir. En algunos casos, en ese entonces, un esclavo podía redimirse a sí mismo si pudiera guardar dinero para comprar su rescate. En otros casos, alguien más pagó ese rescate y los rescataba. Pero aquí es Cristo quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha redimido, ha pagado ese rescate con su sangre preciosa. Amén. Entonces, Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es una descripción breve de la misión de Cristo, de rescatarnos con su sangre. ¿Ok? Entonces, el consejo de Pedro aquí es que consideremos todo esto cuando calculamos cómo usar el tiempo que Él nos ha dado aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta los propósitos de Dios. Seguimos. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, para terminar aquí, dice que al obedecer la verdad de Dios, o a obedecer la Biblia o al Espíritu Santo que habla a nosotros, eso nos purifica, nos
empuja, nos lleva hacia la madurez. Y esta pureza produce en nosotros un amor sincero. Y fíjense en la importancia que da aquí a eso de amarnos los unos a los otros, especialmente los hermanos, los que somos de la familia de Dios. Ese amor ha de manifestarse en nuestro trato los unos con los otros, ¿verdad? Amén. Yo sé que hay algunos hermanos ahí que casi no lo puedes ver, pero Dios lo ama. Entonces tú también tienes que amarlo. ¿Ok? Entonces, dice, este amor nace de simiente imperecedera. Que ese simiente imperecedera es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Y estas palabras del Evangelio que nos fueron predicados producen ese vida, ese fruto en nuestras vidas. Entonces, como es un simiente imperecedera, o sea, eterna, interno, esa vida que ha hecho en nosotros también es una vida eterna. Es una vida que nueva que el Espíritu Santo nos ha dado. Ahora, el bautismo es una representación de donde nosotros nos identificamos con la sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero yo digo que es una muy buena representación porque esa sepultura y resurrección es como el mismo tiempo que tú vas a permanecer en la tumba. O sea, va a ser como una cosa pasajera, temporal, que te van a sepultar, pero luego vas a resucitar de una vida nueva, con un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno. ¿Ok? Entonces, la tumba, si tú eres un cristiano, uno que ha nacido de nuevo por el Espíritu, la tumba no te puede contener. ¿Ok? Vas a salir de ahí. Y de ahí vamos a nuestra casa nueva, nuestra casa verdadera. El hogar que Dios ha destinado para nosotros, para pasar la eternidad con Él. Entonces, el Señor nos va a llamar y vamos a estar con Él para la eternidad. Es buena noticia, ¿verdad? Y es su promesa. Y si conoces algo de Dios, es que Dios es fiel a sus promesas, cumple con sus promesas. ¿Ok? Entonces la única cosa que queda ahí es que tenemos una misión mientras estamos aquí en la tierra. Y ese es de invitar a otros para acompañarnos, de decirles lo que es el Evangelio, que Dios hizo todo a favor de nosotros, nomás tenemos que recibir esa salvación gratuita que Dios nos provee. O sea, no tiene que ver con tratar de ganar la aprobación de Dios. En Cristo ya tenemos su aprobación. Entonces, tenemos que invitar a otros para acompañarnos en nuestro hogar eterno. ¿Ok? Esa es la misión. ¿Ok? Entonces